que vea esta entrevista y al final revisa las otras 16 entrevistas que tenemos con diferentes artistas de oro. Tenemos actores, actrices, directores, directoras. La última entrevista, la número 15, fue una luminotécnica y hoy tenemos a una escenógrafa. Doña Pilar Quiroz, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Más bien, es un honor para mí que ustedes hayan venido a verme. Doña Pilar, siempre comenzamos las entrevistas de forma cronológica, entonces me gustaría saber sobre su niñez, sobre sus papás, a dónde nació usted, si tiene hermanos, hermanas, qué jugaba, qué no le gustaba. Bueno, yo nací en Amón, en una casa que, como no tenemos mucha memoria histórica en Costa Rica, el INSS mismo la compró y después hizo un parqueo ahí. Pero la casa la hicieron los ingenieros alemanes que vinieron a pavimentar la calle central y la avenida central. Era una casa muy hermosa, era la casa de mi abuela, que era una pequeña pensión, tenía 9 cuartos, pero tenía un hall enorme, así que daba sobre un jardín que estaba lleno de guarias blancas y moradas y rosas. Papá le encantaban las rosas. Y yo nací en la casa de la par, que era una casa que empezaba siendo de bareque y después terminaba de adobe. La cocina y el cuarto de las empleadas era de adobe. Entonces yo nací ahí a las 100 varas, digamos, creo que se llama ahora el Hotel Don Carlos. Vivía doña Inés de Guardia, la esposa de don Tomás Guardia, Mario González Feo, los Prestinari, los González. Era una pequeña comunidad, ¿verdad? De unos 6, 8 cuadras, lo más, donde vivían las familias más viejas, digamos, de Costa Rica. Eh, yo era hija única y además era sobrina única y nieta única, entonces era bastante consentida, ¿verdad? Y sin embargo, en ese tiempo las chiquitas y los chiquitos iban a escuela pública. Entonces yo fui a la Perú, que era en la casa, en la vieja casa de don Cleto González Víquez, ahí enfrente del Parque Morazán. Y casi no habían carros. Fíjate que los chiquillos jugábamos patines y bicicleta en la calle. De vez en cuando pasaba un carro. Después me pusieron en la escuela. Era buena alumna y generosa con mis compañeras porque me acuerdo de hacer, presidir siempre círculos de estudio, ¿verdad? En que yo era como la cabeza y les enseñaba, y desde chiquita les enseñaba las tablas con un sistema de reloj que me había inventado yo, y yo no me las sabía muy bien, pero vieras que me las aprendí ahí. Después me pusieron el María. ¿Mm? Yo no me la sé, debo Ah, confesarlo. no, no fuiste alumna mía. Y después ya me pusieron en la Colegio María Auxiliadora, que me habían puesto en primer grado, en cuarto grado y en primer año, y para mí era demasiado. Era en cuarto grado yo me acuerdo que yo estaba, es decir, no entendía nada, qué era lo que pasaba, el porqué de las cosas que desde entonces me preocupaba, me interesaba, y entonces pues simplemente era muy indisciplinada, me subía al escritorio, bailaba por todos lados y de todo, y por dicha me sacaron, me volvieron a meter al Perú. En primer año volví al lugar este, y entonces ya definitivamente no. En cuarto grado había una anécdota. Dice, ay, yo recojo las medallas, porque daban medallas por buena conducta, y unas cintas, primera banda, segunda banda. Y el cuento era para cachármelas, me las robaba, y entonces a la salida, porque yo no tenía nunca una sola medalla, me ponía, parecía un general, y me ponía en las bandas y de todo, y me iba riendo por todos lados, por Era un San robo José. a los ojos de Sí, sí, todos. en la calle sí. Y me gustaba, había una librería Watson en San José, ahí muy cerca de la Avenida Central. Y fíjate que había una canoa descompuesta, ¿verdad? Que chorreaba ahí.
y yo me paraba así, y para que me entrara el agua, por aquí me saliera por abajo, así. Y el pelo mojado, mojado, me venía a pie desde la María Auxiliadora. Y entonces llegando a donde vivíamos, en la Avenida Las Damas, me ponía la capa y abría la sombrilla. Y entonces mamá, pero ay, pero vienen papá, pero ¿qué le pasó? Ah, no sé, es que la capa se pasa. Y después Una niña bien tremenda. era muy tremenda, sobre todo si me trataban mucho de forzar, me ponía peor. No, no. Después ya estuve en la Lincoln un año y estuve después en el San Clair terminé. Les parecía muy raro a las monjas y a los curas del San Francis, que eran así como muy juntos, que yo leyera mucho. Entonces me pidieron que hiciera una lista y todo, bueno, todo para terminar de que yo había leído libros que estaban en el Index y que tenía que pedir, hay una lista de libros prohibidos en el Vaticano, ¿verdad? Y había leído La isla de los pingüinos de Anatole France, que a mí me pareció encantador, ¿no? Entonces, claro, el leer mucho me apartaba, si se quiere, pues de las chicas amigas que no leían tanto y de un poco de la realidad también, ¿verdad? Porque era demasiado el amor de la lectura. Me quedó ahí la duda de que si sus papás tenían algo que ver con gobierno, con política, porque me escribió esas pequeñas cuadras con personas de la política. Sí, había muchos, incluso el movimiento Costa Rica Libre estaba en Amón y supongo que los miembros eran pues gente de Amón también, gente muy conservadora. Papá era súper conservador, pero no se metía en política. Mamá era mucho más liberal, sí. ¿A qué se dedicaban ellos? Papá pues era casi abogado, entonces tenía negocios, sí. Y mamá, bueno, mamá y papá terminaron separándose ahí muy aparatosamente y mamá acusó a papá de sevicia, que le pegaba, pues, lo cual era cierto además. Entonces ya llegaron a una comparecencia ante el juez y papá, que era un señor de chofer, carro, saco, corbata, sombrero, se hincó y lloró ante el juez. Y entonces el juez falló en contra de mamá. En contra de mamá. Y entonces mamá me contaba, porque decía que al puro final de la comparecencia, le dice papá, vamos Virginia a tratar de rehacer nuestra vida. Entonces entra al carro y entra él y le dice, usted me las va a pagar todas juntas. Así es que no había manera de vivir con él. No suena difícil de creerlo, ¿verdad? Pero... Ah, no, claro. Sí, eso era. Sí. Entonces, bueno, mi abuela, como vivíamos en una casa de ella, pues no se pagaba alquiler porque papá vivía en las fincas. Pero abuela, entonces, yo no sé de quién fue la idea, pero la cuestión es que la realidad es que le pusieron un embargo a mamá. Un embargo no, un desahucio. Entonces, después ya para como forzarle la mano, pero después mamá dijo no, porque tenía un hermano abogado. Y entonces en ese tiempo, si vos te ibas de la casa como mujer, te quitaban los hijos, ¿verdad? Yo creo que cambió la ley. Y entonces, llegó mi abuela a rogarle que por favor que se diera, ¿verdad? Pero que se diera por los vecinos, porque iba a llegar el camión y le iban a sacar todas las cosas, y los González, y los Guardia, y los Prestinari, y los Fernández, y todo el mundo iban a decir que qué horror, qué espanto. Entonces la otra le dice, no, llévelo hasta sus últimas consecuencias. Y así fue como logró separarse, ¿verdad? Entonces sí, era... Pero no, papá ellos no se metían en política, votaban, claro, y fueron
liberacionistas, sí. Y entonces hay un periodo en donde usted está solamente con su mamá. Ah, sí, a partir de ese momento, 5 años, yo viví solo con mamá. Ujú. ¿Y la secundaria? La secundaria también, solo con mamá, y estaba en este colegio que fue el primer grupo de niñas que había en el Sancler. En ese tiempo solo niñas. Y entonces éramos pues un grupito revoltoso, pero pues es que ser revoltoso en esos momentos significaba, yo qué sé, tirar bolas de papel, cosas así muy nimias, ¿no? Aún así lograba que me dejaran arrestada todos los días. Yo nunca entendí por qué. Porque ya era tan demasiado, ¿verdad? Que dije, bueno, ya, no sé, lo voy a ocupar para hacer las tareas y para leer y cosas así. Se la dejaban como en dirección. No había un cuarto de detention room, era the detention room, y ahí íbamos las malas de la película. Wow. Y como se hiciera eso, como porque tiraron bolitas de papel. Sí, o porque era muy estricto, ¿verdad? Porque, digamos, me llamaban la atención y yo fruncía el ceño y hacía mala cara, entonces ya me pedían un ticket. Eran unos tiquetes que uno tenía que andar siempre aquí, tenía que andar 5 y a mí me pedían uno y después a veces me pedían 2 al día. ¿Verdad? 1 por día asegurado, 2 cuando ya era demasiado. Bueno, y ahí se cumple lo que usted nos estaba diciendo hace un rato, que cuando usted la encerraban más, es cuando más usted Ah, necesitaba sí, estirar. claro, es que se siente uno muy... Y, no, y cosas, bueno, como eso, que no les gustaba que yo leyera tanto. Solo bajo sobre vigilancia ¿verdad? De algún cura para que me dijera qué podía leer y qué no podía leer. Ajá. Después cuando pasé a la universidad, pues ahí era mucho más libre. Fuimos como 4, éramos 25 las que nos graduamos en el country. Sí, sí, claro. Y, pero fuimos como 4, 2 hermanas, Allen, Elvis y el Bónico. Ah, sí, después también había una chiquita y compañera. Y Que se graduaron del colegio. que nos grabamos y que fuimos después a la universidad, porque digamos fuimos como una quinta parte de la clase, fuimos a la universidad. Y 2 se graduaron de maestras, 3 graduaron de maestras, Janet Led también. Y yo que fui de escuela en escuela, desde medicina, química, biología, artes plásticas, inglés por fin, completamente perdida, no sabía muy bien. Y no tenía disciplina, ¿verdad? Porque hubiera podido, yo abandoné química y biología y demás, las ciencias, porque no era muy buena en matemáticas, pero ahora me hubiera puesto a aprender, punto, ¿verdad? En ese tiempo no tenía la disciplina. Después me fui para Bélgica con Jean Moulard. Perdón, finalmente, ¿qué carrera cursó más tiempo? Tal vez inglés, que yo hablaba de todas maneras perfectamente, ¿verdad? Y después me fui para Bélgica con Jean, y ahí Jean trabajaba en la ópera. Entonces, la ópera tenía un ballet, que era el ballet del siglo XX, del XXe siècle, que era Berrada, que era más danza que otra cosa, ¿no? Pero claro, la danza siempre tiene una base clásica, ¿no? Y entonces hacían enormes espectáculos en lo que llaman el circo de invierno allá, que es como decir el Teatro Nacional, pero en vez de tener lunetas, más grandes que el teatro, pero el mismo estilo. En vez de tener lunetas, lo que tiene es un ring de circo, y tiene 3. Tiene uno para hielo, para hacer circo sobre patines, uno de acerrín y un piso para bailar, ¿verdad?
Entonces eso, hacían espectáculos muy grandes y venían, también vino el circo, un circo de Moscú con osos patinadores. Era increíble, ¿no? Y después, bueno, Bérard montó la novela Sinfonía, Romeo y Julieta, em, un Stravinsky, el rito de la primavera, y era muy interesante. Y después las óperas, ¿verdad? Las óperas, Mozart, Wagner, Puccini. No nos ha contado quién era Jean. Jean es Jean Moulard Lucher. Él ya había venido aquí en 1950, llegó Jean, él me llevaba como 13 años. Y venía casado y después se divorció y se volvió a casar y después ya se entotorotó conmigo y nos fuimos a Bélgica. Pero sí, él era como... bueno, él en un principio, en su primera venida, se hizo un grupo, se metió en el grupo de Guido Sáenz, Quitico Moreno, Anabel Garrido, Lenín Garrido, Ana Poltronieri, que tenían, Albertina Moya, que tenían el Teatro Arlequín, un pequeñísimo teatro de bolsillo, 80 lugares. Y Jean les dijo, bueno, si ustedes quieren, yo dirijo todo. Entonces él escogía el repertorio y escogía y dirigía y hacía escenografía, vestuario, utilería, entre todos, era una cosa así. Y yo qué sé, debe haber sido como 5 pesos, una cosa así la entrada, ¿no? Pero ahí íbamos todos, yo iba chiquilla, mamá me llevaba y vi mis 3 ángeles. Y, había una pequeña sala de exposición que ahí expuso por primera vez Rafa Fernández, fíjate vos, y Néstor Celedón, dibujos, y bueno, los que había en ese momento, porque Jan era como muy activo en eso. Y después se fue para Cuba, tuvo un teatro, Las Brigadas, que eran 3 teatros itinerantes en la isla, y después volvió para acá. Y yo lo conocí por un primo que era biólogo y John de Abate, y que le gustaba también escribir y hacer teatro y demás, y me lo presentó y fue como el chispazo, ¿verdad? Y nos enamoramos mucho y después ya decidimos que aquí era pues pequeño el ambiente y demás y nos fuimos para Bélgica. Y allá viví 7 años. Entonces después ya quedé esperando de mi hijo. Tenía 3 años cuando empecé yo a estudiar de vuelta, pero yo tengo la ventaja, encuentro yo, de ser autodidacta. Entonces yo siempre estudio todas las cosas y lo que me interesaba en ese momento y me interesa actualmente era la historia del arte, mucho la música, y allá te prestan cualquier cantidad de libros. Entonces, por persona. Entonces, yo había inscrito a Jean Azur, mi hijo, que tenía 2 años, y yo. Entonces, yo iba y sacaba 5 libros. Sí, al pato y todo el mundo. 5 libros por persona, y eran unos libracos así, esos enormes, gordísimos, que de todos, ahí estaba, todos, Renoir, todo. Ese placer que antes la privaron y ahora podía Ah, tener sí, claro, todo. sí, eso, todo lo que me da la gana. Y lo que quería en ese momento era historia del arte. Entonces estudiaba mucho historia del arte. Cuando entré al instituto de Saint-Luc, que lo escogimos porque era el que daba el título más alto que la academia. Y entonces Saint-Luc era, estoy leyendo sobre Rembrandt. Rembrandt quería ir a Saint-Luc, porque vivía como en un pequeño pueblo al principio. Y después había que entrar, ahí había que hacer examen de entrada, porque como la secundaria es especializada en Bélgica, entonces el que iba a estudiar deporte o ciencias o arte, ¿verdad? Entonces yo podía hacerlo porque yo siempre desde chiquita había recibido clases de pintura, dibujo, con las hijas de don Ezequiel Jiménez.
Y, y entonces yo podía hacer, bueno, me defendía con óleo, acuarela, balance, línea, color, textura, ¿no? Y había eran clases enormes, así como enormísimas, como, yo sé, 30 metros por 15 metros, una cosa enorme. Y había una mesa enorme con retazos de todos colores. Y entonces había que hacer un collage con los retazos y los colores y demás, pero eso yo lo podía hacer, estaba bien. Pero lo que digo, Dios santo, ¿cómo voy a hacer yo esto? Fue que me dice, y también hay que hacer un examen de historia del arte. Y digo yo, ay Dios santo, ahora sí. Y me dice, ¿cómo quiere hacerlo? ¿Oral o escrito? Le digo, oral, oral. Yo calculé que le veía en la cara si decía demasiadas idioteces. Y llegó el profesor, que era, después me enteré, alquimista. Entonces llevaba un fajo de tarjetas de toda la historia del arte. Y me las dio y me dice, escoja 3. Y hay 3 tópicos de historia del arte. Yo no sabía, ¿verdad? Entonces hablé ahí sobre impresionismo, renacimiento y arqueología en Costa Rica, que había llevado un curso aquí en la universidad. Entonces, y ahí era muy linda la academia, las clases ahí en el instituto eran muy interesantes, ¿no? Muy libre, total y absolutamente libre, perfecto para mí. Uno hacía exactamente lo que le da la gana. Y el profesor pues te decía, y sobre todo si vos permitías, porque habían compañeros míos que decían, no, yo no quiero que me diga nada a usted. A usted no me parece, no me diga nada. Pero yo sí más bien pedía ver qué le parece, y entonces daban su opinión. Tenían una cosa muy linda que era, que yo traté de hacerlo aquí en la Universidad Nacional, era que los alumnos meritorios para ellos hacían una gran exposición donde exponían los profesores y los alumnos. Y después muchas veces un profesor y un alumno, que yo lo traté de hacer en tiempo de doña Sonia Marta Mora ahí en las escaleras de la rectoría. Entonces, digamos, era Rudy Espinosa con una muchacha, no me acuerdo ahorita el nombre, perdón, grabadora súper maravillosa. Y después expuso Lola Fernández y Néstor Celedón y Gerardo Martí y así. Pero después, bueno, cuando yo dejé de trabajar ahí ya se cayó el proyecto. Entonces son proyectos que tienen que estar más avalados, ¿verdad? Para perdurar y casar gente con ellos, porque si no... Doña Pilar, ¿verdad que ya tiene algo que ver con la creación de la escuela, de la Universidad Nacional? Ya en ese tiempo, una de las promesas de Liberación fue crear la Universidad Nacional. Era el padre Núñez era el rector. Y entonces lo llamó para que organizara la primera escuela de teatro, sí. Fue director por muchos años, sí. Él servía para eso. Sí. Doña Pilar, volvamos entonces a usted. Quedamos en donde usted estaba estudiando, por allá por las Europas, y ya iba a regresar a Costa Rica, 7 años después. 7 años después volvimos a Costa Rica y Jan volvió a contactar a la gente del Arlequín. Daniel Gallegos estaba también, Daniel dirigía también. Entonces le dijeron, sí, bueno, sí, mira, hey, pues, hace una propuesta, una cosa así. Y Jan le dijo, no, yo les hago una temporada. Les hago una temporada, pero dirigir así una obra, no. Entonces esperaron un año mientras se convencieron y tenían el teatro más o menos cerrado. Y entonces dije, bueno, hacer una propuesta. Y él entonces Jaime Hernández dice que Jaime también es bueno en eso, en hacer una temporada, ¿verdad? Es decir, ¿qué voy a dar primero, segundo, tercero, cuarto? ¿Cuántas obras? ¿Con qué reparto? Hablarle a los actores, garantizarle que se va a montar.
vender las funciones, tener el teatro lleno. Y ahí es toda una programación bien interesante, ¿no? Entonces fue cuando él estuvo ahí y fue para mí una escuela, porque yo en Bélgica había estudiado pintura y decoración, pero decoración de casas, ¿verdad? Y entonces sí había hecho escenografía ya, me empezaron a llamar. Porque claro, estando ya en teatro, me empezaron a llamar de los teatros para ver si servía o no servía, ¿no? Y sí, hice cosas interesantes, pero muy al final y ya nos vinimos. Entonces ahí yo hacía todas las escenografías. Y entonces hacía, que no lo podría hacer ahora, bueno, tal vez en alguna obra sencilla, pero hacía escenografía, vestuario, utilería, moblaje, hacía la cartelera de enfrente, la cartelera. Yo era la encargada de recoger las donaciones que hacían los señores como don Jaime Solera, doña Ana Clark de Keith, que ellos daban un dinero por mes o cada 3 meses, no sé. Y yo era la encargada de ir vestida de señorita a donde ellos a recoger las donaciones. También me ocupaba bastante de la prensa. Ese tiempo estaba Guido Fernández, que era un caballero amante del arte y siempre impecable. Y entonces iba a donde él. Jan inventó hacer una página cultural porque los anuncios de teatro salían desperdigados por todos lados. Entonces él inventó hacer unas columnas así para que se pudiera ver la cartelera cultural, ¿verdad? Jan lo inventó y con Guido, que estuve de acuerdo, entonces sí hacía eso también. Y después estuvimos ahí, pues no sé, vos sabes, como unos 3 años tal vez en el Arlequín, hasta que Jan se enfermó mucho y le dio un envenenamiento por penicilina. Y entonces ya dejó más y ya estaba la Universidad Nacional, y ya se dedicó más a la Universidad Nacional, sí. Eso fue. Y no me contrataba a mí porque era nepotismo. Entonces hasta que por fin, bueno, y ahí me contrató y entonces yo empecé a enseñar en la Universidad Nacional y lo mismo, enseñaba escenografía, vestuario, utilería, moblaje, ¿verdad? Producción. Y después, poco a poco, pues me fueron como dejando, yo encuentro que el espacio, ¿verdad? La percepción del espacio es como más difícil que el vestuario. No que el vestuario sea fácil. Ahí veo yo a Pancho Alpizar haciendo vestuario y aquellas carreras, ¿verdad? Es minucioso, hay desde la uñita hasta el lacito en el pelo y la fajita y todo demasiado minucioso. Pero el espacio es el espacio y hay que imaginarse dentro de ese espacio lo que puede ser la Feria de San Ovidio, de Valle Inclán, o lo que puede ser el funeral, no, ¿cómo se llama aquella? De cementerio de automóviles, de Arrabal, ¿verdad? Entonces hay que tener otra percepción, ¿verdad? Entonces me fui quedando más en escenografía y ahora hago solo escenografía, pero fue un momento, bueno, lo que es ahora Rolando Trejos. Yo era en tiempo de Eve Grandoso, ella me llamó y yo era jefe del departamento de vestuario de la Compañía Nacional de Teatro. También creo que tiene que haber un gusto. La escenografía sí le gusta más que el vestuario. Pues me gusta el teatro, ¿verdad? Me gusta, sí, participar en obras de teatro, ¿no? Entonces, en la parte más bien plástica, ¿no? Sí, lo que nunca he hecho es, seguí cursos con Jody Steiger, que dio unos cursos en la UNA. Entonces yo lo seguí para estar, estar en todas. Sí, tomé cursos
Jürgen Ureña, que es bueno, me encanta, él es como profesor y como persona y como artista, ¿no? De videoarte, muy interesante, que al final de cuentas ahora podría pensarse en integrar totalmente un espectáculo con videoarte, y, sí, sí, perfectamente. ¿En qué momento, porque usted, si no me equivoco, trabaja muy de la mano con Luis Carlos Vázquez, en qué momento se da ese... Sí, bueno, yo trabajo con Luis Carlos, conozco a Luis Carlos desde el primer espectáculo que montó él, que llamaba Función para Butacas, que era ahí en la UCR, que era en un aula donde habían sillas. Yo creo que Eugenia Chaverri en una de las entrevistas nos hablaba de ese espectáculo. De Función para Butacas, sí. Entonces fuimos con Jan, porque alguien nos habló, que era muy interesante, y entonces le propusimos a Luis Carlos que hiciera una función de trasnoche. Es decir, se daba la función, no me acuerdo que había en escena, y después venía Luis Carlos. Y entonces hizo uno que era, ay, ¿cómo se llamaba ese espectáculo? Era un espectáculo muy contestatario, muy crítico, en que Marisa González bailaba con un enorme banano inflado. y después de ahí, entonces ya Luis Carlos me llamó y coincidimos mucho en gusto, ¿verdad? En lo que nos gusta. Yo sé bien lo que le gusta a él y yo creo que él sabe más o menos lo que yo puedo dar. Y somos amigos de muchos años, ¿verdad? Realmente. Él a veces trabaja con otros escenógrafos, ¿no? Pero sí trabajo mucho con él. En el pasado trabajé con Jaime Hernández, con, con Leonardo Perucci alguna vez trabajé con Pato Catania, que era, bueno, muy buen director, ¿verdad? Muy buen director. Tanto trabajé en La Carpa, trabajé a la par del Pollos Kentucky, que ahí había un teatro, y trabajé al aire libre con Pato. Y, ¿Tempo era ese? ¿No era Tempo? ¿En La Carpa? No, el que queda por Kentucky. Teatro Tiempo, creo. Tiempo. Sí, sí, sí. Sí, a la par. Sí. Y sí, también trabajé en el otro teatrillo que después fue Bernal García, que lo tuvo, ¿no? Que era el primer teatro de la Compañía Nacional de Teatro, ¿verdad? Ahí hicimos cualquier cantidad de cosas y yo trabajaba mucho ahí. A mí me gusta preguntar por sus trabajos que le vengan primero a la mente. Si yo le digo a usted, uy, qué trabajo disfrutó mucho en la creación de la escenografía, ¿cuál se le viene a la mente? Cementerio de Automóviles. ¿Cómo era esa escenografía? Bueno, es la obra en sí, se pasa en un cementerio de automóviles, pero es surrealista, ¿verdad? Porque además tendría que ser un cementerio de automóviles bello, ¿verdad? Uno tenía que ver, me acuerdo, la gente del elenco, fuimos a ver un cementerio de automóviles aquí por la pista, por Bernardo Soto. Ahí un cementerio de automóviles, entonces ya uno empieza a buscar esa belleza que puede existir hasta un cementerio o un botadero de basura o una cosa así. Y a sacar ideas, después había que meter carros en el Arlequín, ¿verdad? Porque fue en el Arlequín. Entonces encontramos unos carros pequeños, Morris y cosas así, ¿cómo se llaman esos? Volkswagen. Y se pintó todo de oscuro y era un ambiente muy lindo. Y a la pura entrada, que había esa salita hacia la izquierda, que era una sala de exposición de arte, pues le quitamos la pared y entonces uno entraba así, aquí estaba la boletería apenas así, y aquí habíamos puesto un chasis viejo de un Citroën. En ese tiempo teníamos Citroën. Los Citroën, hay unos que llaman Meari, que son Citroën plásticos, entonces no pesan nada, ¿no? Entonces habíamos puesto el chasis
patas arriba, así, colgado así. Y después Luis Carlos y yo habíamos hecho como un trayecto, entraba así y pasaba para acá y después entraba a la sala. Entonces había un contraste de color porque la sala de exposición era muy blanca, todo era blanco. Y la sala y adentro, el escenario era muy oscuro. Entonces aquí era como un matrimonio, con velos y todo. Y también el piso le habíamos puesto plástico y blanco. Y debajo de los plásticos llantas. Entonces la gente como que entraba tambaleándose, ¿no? Y era muy surrealista, muy surrealista. Y quedó muy bien. Bueno, el arrabal siempre, yo le puse, tenía como unos pañuelos de seda hindú muy bonitos, celestes, así, entonces eran como porque vivían ahí, las cortinas de uno de los Volkswagen, interesante, muy interesante. Era cuando estaba Tierra Negra, era el grupo de Tierra Negra, en realidad era Nico Baker como el productor ¿verdad? De La Plata. Pero Luis Carlos estaba detrás porque era el grupo de él no los iba a dejar hacer un desastre, ¿verdad? Entonces sí, él ensayaba con los muchachos y demás. Me gusta mucho las cosas muy abigarradas, muy llenas de cosas y de simbología. Me gustó mucho hacer una obra que se llama El Búfalo Americano de David Mamet. Desgraciadamente no pegó, entonces poca gente lo vio y entonces el búfalo era una compriventa. Entonces yo iba mucho a la demolición a buscar cosas, de todo, ¿no? De todo. Y me encantaba la oficina del señor Cohen, porque tenía chunches y chunches y chunches. Y digo yo, pero ¿qué es esto? Bueno, si un día necesito. Entonces, cuando viene esta compra-venta, yo le alquilo al señor todo lo que tiene en la oficina. Entonces hice, era simbólico. Es decir, todo lo que uno pone en escena es símbolo, ¿verdad? Hasta un pedazo de pan, un mendrugo, ¿será que le falta el pan? O bueno, ese tipo de cosas. Entonces ahí puse a la venta, la niñez, que habían cochecitos de niño y un caballito que me prestaron de esos de madera que era un balancín. Después había un vestido de novia por allá, en eso negro, el vestido de novia. Después habían medallas de guerra, ¿verdad? Habían unos rifles viejos, todo lo que vos te podés imaginar como valor, cosas de iglesia, cosas de curas, ¿no? Entonces la familia, la niñez, los curas, muchos libros viejos, rotos, quemados, como para el estudio, la educación. Ahí no quedaba títere con cabeza, todo estaba a la venta. Era muy interesante, ¿no? Muy interesante, sí. Le iba a preguntar y usted ya me le respondió, como cómo usted define su trabajo, pero creo que ya me lo dijo, le gusta un espacio lleno. Sí, bueno, la escenografía, uno tiene que partir del guión, ¿verdad? Del libreto, el libreto. Todo está en el libreto. El libreto hay que leerlo con ojos de escenógrafo. Hay un Darwin Reed Payne, que es un libro de un escenógrafo que trabajaba en una de las universidades en California, across the Golden Gate. Y él dice que hay que tener, un escenógrafo tiene que tener características, ¿verdad? Tiene que tener una visión preparada. Te cambio de
profesión. Con este amigo mío, que es biólogo e ingeniero forestal, vamos a veces a pasear al bosque y él ve cosas que yo no veo. Mira, ve allá, allá, pero ¿dónde? Allá donde está la pava, no es la pava, ahí, aquella gorda, yo veo una mancha negra, ¿verdad? Y de pronto sale volando y él vio la pava desde, bueno, montones de cosas. Entonces, cuando uno va a un cementerio de carrocería o a la demolición, uno dice, caramba, esto es una escultura. Esto yo me lo llevo ya y lo pongo en un pedestal en una galería y es una escultura. ¿Verdad? O lo pongo en el teatro y significa esto y esto y esto dentro de ese contexto que es la obra que estoy montando, ¿verdad? Así digamos, Sueño de una noche de verano que se pasa en un bosque. Yo te decía que no quería montarlo en un bosque por estar rodeado de bosques aquí en Costa Rica maravillosos. Entonces yo busco y busco y busco hasta que encuentro la justificación para poderlo montar en un jardín iniciático. Y como había la facilidad de este teatro que tenía 25 varas, entonces yo hago la gruta esa enorme y vienen de ahí la Titania y los elfos y las barcas en que viene Titania y le pongo luz por debajo, hago un plano inclinado muy grande y entonces le pongo luz por debajo, lo forro con Gordomex. Entonces le pongo luces con un dimmer que podían subir y bajar, que hace, y le pongo plástico por encima, entonces hacía como el agua. Está más mágico también. Sí, claro, claro. Y también los materiales, hay que saber mucho de materiales. Yo me acuerdo de haber hecho una de las obras, sí, es una de las primeras obras, una obra que me encanta, que se llama, ya es de Pepe Triana, un cubano, lo habíamos visto en Bélgica en un festival, no sé, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Eran 3 personajes, Stoyan Blythe, María Bonilla y Anabel Garrido. Entonces se pasa ya sea en un sótano o en un ático, otra vez lleno de chunches y chunches y chunches, todos con su significado. Entonces en el Arlequín yo le hice una entrada arriba y entonces por ahí era una escalera que venía como el centro del escenario y por ahí entraban. Y entonces es la destrucción de la familia, ¿verdad? Es contra la familia, porque los 3 son hermanos y están completamente locos por los padres que tienen, ¿verdad? No digo que todas las familias sean iguales, pero sí, todo estaba en la obra. Vamos, hay una escena en que Stoyan salía de un armario vestido con el vestido antiguo de la mamá de boda, y entonces se dice, ay, ¿vos crees que se me nota la panza? Ay, es que van a decir que yo me estoy casando embarazada. Y era muy, muy lindo. Sí, son obras que se prestan, ¿verdad? Sí, para escenografía. Nos queda entonces ese de consejo para todas las personas, principalmente estudiantes de teatro. Todo está en el guión. En el guión no se le puede forzar nada, ¿verdad? No se puede forzar porque entonces, es decir, digo visualmente, digo una cosa y el guión y el libreto me está diciendo otra, ¿no? Habría que ser como, hay una que me gusta mucho de Miller que se llama La herencia, una cosa así, ahí tengo yo el guión, que es una gente, entran a también un ático, digamos, y están las cosas que se quieren, ¿verdad?, repartir. Pero entonces, claro, está la opción de hacerlo, digamos, yo qué sé, muy vacío, ¿verdad? Muy vacío y más bien claro sucio, digamos, ¿verdad? Porque es un ático. Pero que haya pocos objetos y que esos objetos sean muy dicientes y sean los objetos que los 3 hermanos están agarrando a golpes por llevárselos, ¿verdad?
Pero bueno, ya es peligroso, es peligroso, ¿verdad? Porque, digamos, lo blanco refleja mucho. Entonces, para lograr una atmósfera más negra, más de diálogo feo, ¿cómo hago? ¿Verdad? Entonces, hay que tener cuidado con el color, ¿verdad? Doña Pilar, muchísimas gracias. Yo creo que ya hemos hecho un recorrido por su vida, ya siento que la conozco más y espero que también todas las personas sientan que ya la conocen un poquito más y también tenemos ya sus consejos así a grandes rasgos de la escenografía. Muchísimas gracias por recibirnos en su casa y por compartir en Artistas de Oro. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por venir.